¿Alguna vez sentiste que estabas avanzando mientras la vida parecía retroceder contigo? ¿Alguna vez trabajaste en silencio, sin aplausos, sin ayuda, sin resultados visibles, mientras todos te decían que estabas perdiendo el tiempo? ¿Alguna vez pensaste en rendirte, pero algo dentro de ti susurró, aguanta un poco más? Esta es la historia de Rafael, un joven de 20 años que perdió a su padre, a su guía, a su voz, a su columna emocional. La vida le quitó todo de golpe: familia, apoyo, dirección, futuro. Y aún así le dejó algo que pocos son capaces de reconocer: un proceso lento, silencioso y doloroso, pero que Dios usaría para formar algo extraordinario. Rafael no heredó dinero, no heredó fortuna, no heredó facilidades, solo recibió una pequeña finca cansada, una mula vieja llamada Sombra, herramientas desgastadas, y una frase que su padre le repitió hasta el último día: la tierra no se apura, y Dios tampoco. Cuando don Elías murió, Rafael sintió que el mundo se apagaba. La casa se volvió fría, el campo se volvió pesado, el corazón se volvió un desierto. Pero frente a la tumba, con lágrimas cayendo sobre la tierra recién cerrada, Rafael hizo una promesa que cambiaría su vida para siempre. Haré florecer esta tierra por ti, aunque todos se rían, aunque tarde años, aunque duela, no me rendiré. Nadie le creyó, nadie lo apoyó, nadie lo acompañó, pero Dios sí. Y lo que Rafael está a punto de vivir tal vez sea exactamente lo que tú necesitas escuchar hoy. Lo que nace lento permanece para siempre, y quien no se rinde siempre cosecha algo increíble. Cuando enterraron a don Elías, algo más que un hombre quedó bajo la tierra. Rafael sintió que una parte de sí mismo había sido sepultada también. El viento soplaba entre los árboles secos. Sombra permanecía quieta junto al establo, y el silencio parecía un ruido insoportable. Rafael se quedó frente a la tumba, con las manos cubiertas de tierra y el corazón hecho pedazos. «Padre», susurró con la voz desgarrada, «no sé cómo vivir sin ti». Nadie respondió, solo el murmullo del viento, como si la tierra misma guardara luto. Cuando Rafael abrió la puerta de la casa, el aire viejo y la madera crujiente lo recibieron como un recuerdo doloroso. Todo estaba en su lugar, pero sin vida. El sombrero de don Elías seguía colgado en la pared. La mesa tenía el mantel que el padre siempre extendía para el desayuno. La cama aún tenía la manta doblada, como si él fuera a volver esa noche. Rafael se acercó lentamente, tomó el sombrero entre sus manos y lo apretó contra el pecho. Las lágrimas finalmente se derramaron sin control. «¿Cómo sigo, padre? ¿Cómo se sigue sin quien te enseñó a caminar?» La casa no respondió, pero su corazón sí recordó una frase: «La tierra no se apura, y Dios tampoco». Era la voz de su padre, firme, suave, eterna. La mañana siguiente no trajo alivio, trajo responsabilidad. Rafael salió con la azada al hombro. Sombra caminó detrás de él, lenta, triste, silenciosa. Ella también sentía la ausencia. El campo estaba duro, reseco, abandonado. Los árboles viejos parecían cansados. La tierra no prometía nada. Rafael respiró hondo, clavó la herramienta en el suelo y dijo en voz baja: «Voy a trabajar, aunque no tenga fuerzas». Ese fue su primer acto de valentía. No grande, no heroico, pero real. Los días siguientes fueron pesados, muy pesados. Rafael trabajaba desde que el sol asomaba hasta que la luna subía al cielo. No tenía a nadie que le dijera: «Lo estás haciendo bien». No tenía manos extras para cargar herramientas. No tenía voz que lo animara. Solo tenía a Sombra. Ella lo acompañaba a cada paso, caminaba a su lado, descansaba cerca, y a veces apoyaba la cabeza en su hombro, como si supiera exactamente cuándo él estaba a punto de quebrarse. Por las noches, cuando el silencio se volvía demasiado grande, Rafael dormía en el suelo porque no soportaba ver la cama vacía de su padre. Allí,
Abrazándose a sí mismo, susurraba: «Señor, no me dejes caer». Sus ojos se cerraban con lágrimas. Su alma, sin embargo, no se apagaba. No tardó en llegar el juicio del pueblo. Ese muchacho no sabe nada. La finca ya no sirve. Debería rendirse. Sin su padre no llegará lejos. Y cuando Rafael mencionó el sueño de plantar árboles frutales, las risas fueron todavía más crueles. ¿Árboles? ¡Ja! Eso tarda años. Morirá esperando. Ni él ni su mula verán frutos. Rafael bajaba la mirada, pero no por vergüenza, por no discutir. Sombra, en cambio, se acercaba a él y apoyaba la cabeza en su brazo como diciendo: «No escuches, sigue». Una noche, sentado fuera de la casa, Rafael miró el cielo lleno de estrellas. El viento era frío y la soledad pesaba como una roca en su pecho. Recordó entonces la segunda frase de su padre: «Lo que nace lento, permanece para siempre». Cerró los ojos, respiró profundo y se dijo a sí mismo: «Voy a sembrar estos árboles, aunque tarde, aunque duela, aunque nadie crea en mí. Voy a honrar tu sueño, Padre, y no me rendiré jamás». En aquel instante, algo cambió dentro de él. Una chispa, una luz pequeña, pero suficiente para iluminar el camino. Rafael despertó antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, y el aire frío parecía una prueba más que la vida le estaba poniendo. Pero él no se detuvo. Tomó la azada, cargó el pequeño saco de semillas y llamó suavemente a su compañera. «Ven, Sombra, tenemos trabajo». La mula levantó las orejas, lo miró con ternura y caminó a su lado. Ese día comenzaría el proceso que cambiaría su destino. Rafael había reunido semillas durante meses, comprando de a pocas, guardando cada moneda, renunciando incluso a comida algunos días. Finalmente tenía naranjos limoneros, aguacates, guayabos, mangos, cocos y palmeras jóvenes. Cada una de esas semillas era un sueño pequeño, pero lleno de esperanza. Cavó el primer hoyo, lo llenó de tierra suave, colocó la semilla dentro con ambas manos, como si fuera algo frágil y sagrado, y dijo: «Crece, aunque tardes, crece». Sombra se acercó y olió la tierra, como si también diera su bendición silenciosa. Pasaron semanas, pasaron meses, y nada. Ningún brote, ninguna señal, ningún cambio. El sol quemaba, la tierra bebía el agua demasiado rápido, las semillas permanecían escondidas en un silencio desesperante. El pueblo hablaba: «Ya lo dije, no crecerá nada. Ese muchacho solo está perdiendo tiempo. Esa tierra no sirve ni para pasto». Rafael apretaba los dientes, pero seguía adelante. Regaba cada punto marcado, quitaba maleza, protegía cada rincón del terreno, y por las noches, cansado, murmuraba: «Dios, aunque no vea nada, sigo creyendo». En la mañana más inesperada, un pequeño punto verde apareció en la tierra. Rafael se arrodilló, tocó el brote con delicadeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vida, pequeña, frágil, casi invisible, pero vida. Otros brotes comenzaron a salir lentamente, pero para los demás, aquello no era nada. «Eso», decían riendo, «son palitos inútiles. Con eso no alimentarás ni a una gallina. Tardarás toda la vida esperando frutos». Rafael respiró profundo y respondió: «Lo pequeño también es obra de Dios». Y continuó. Los arbolitos crecieron un poco más, pero seguían siendo delgados, casi frágiles. La gente del pueblo no perdía la oportunidad. 3 años perdidos. Ese joven está delirando. Debería vender la finca y marcharse. Rafael no discutía. Solo pasaba la mano por los troncos finos y les decía como a niños pequeños: «No se rindan, yo tampoco lo haré». Sombra movía la cola, como si diera un gesto de aprobación. Los árboles comenzaron a fortalecerse. Los troncos se engrosaron un poco. Las ramas se extendieron, las hojas se hicieron más verdes.
Aún no había frutos, aún no había sombra, aún no había señales grandes. Pero sí había algo nuevo, esperanza visible, y el pueblo, por primera vez, guardó silencio. La parcela ya parecía un pequeño bosque joven. Los árboles se mecían con el viento como si estuvieran aplaudiendo el esfuerzo de Rafael. Los niños pasaban corriendo. «¡Mira qué altos están! ¡Qué bonito se ve todo!». Los adultos ya no reían. Ahora observaban desde lejos, sin querer admitir que estaban equivocados. Rafael sonreía tímidamente. Era la primera sonrisa verdadera en años. Un amanecer. Rafael vio algo que lo dejó sin palabras. Flores, flores blancas. Flores rosadas, flores amarillas, flores que parecían pequeñas luces encendidas por Dios. Era la señal de que todo el trabajo, toda la espera, toda la fe, estaban siendo honradas. Los vecinos empezaron a acercarse con respeto. Increíble. Todo esto lo hizo él solo, y la mula siempre a su lado. Sombra descansaba bajo la sombra suave de los árboles, como si estuviera orgullosa. Era temprano. El cielo tenía tonos dorados. Rafael caminaba con Sombra a su lado, y entonces lo vio. Los árboles estaban cubiertos de frutos, naranjas grandes y brillantes, mangos dorados y pesados aguacates enormes, limones perfumados, guayabas llenas, cocos maduros. Era un paraíso, un milagro, un estallido de vida. Rafael tomó una naranja, el jugo le corrió por los dedos, sus manos temblaron y lloró. Lloró por su padre, lloró por la espera, lloró por la fe. «Gracias, Dios», susurró. «Lo logré». Como él soñaba. Sombra probó un pedazo de fruta y movió la cabeza alegremente. El milagro de la paciencia había llegado. El proceso había valido la pena. Dios había sido fiel. El rumor del milagro se extendió como fuego en tierra seca. Primero lo dijeron los niños. «La finca de Rafael está llena de frutas». Luego las mujeres del pueblo. «Dicen que los árboles están cargados», como si hubieran esperado años para florecer de golpe. Y finalmente, los agricultores más viejos, sorprendidos, murmuraban entre ellos: «No recuerdo haber visto algo así». Esa tierra parecía muerta, pero la paciencia del muchacho la despertó. En pocos días, toda la región sabía lo que había ocurrido. La finca que por 7 años fue motivo de burla, ahora era motivo de admiración. El rumor del milagro se extendió como fuego en tierra seca. Primero lo dijeron los niños. «La finca de Rafael está llena de frutas». Luego las mujeres del pueblo. «Dicen que los árboles están cargados, como si hubieran esperado años para florecer de golpe». Y finalmente, los agricultores más viejos, sorprendidos, murmuraban entre ellos: «No recuerdo haber visto algo así». Esa tierra parecía muerta, pero la paciencia del muchacho la despertó. En pocos días, toda la región sabía lo que había ocurrido. La finca que por 7 años fue motivo de burla, ahora era motivo de admiración. Un día llegaron también los que se habían burlado de él, los mismos que dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que era un iluso, que moriría de hambre. Se acercaron con vergüenza, mirando el suelo, temblando de incomodidad. «Rafael, ¿nos venderías un poco de fruta?». Él los miró, recordó cada risa, cada palabra cruel, cada burla, pero también recordó a su padre y su promesa, y dijo: «No tienen que comprar nada. Llévense lo que necesiten». Las personas se quedaron en silencio. Algunos lloraron, porque la verdadera grandeza no está en el éxito, sino en el corazón que no guarda rencor. Los meses pasaron, y algo increíble ocurrió. Ingenieros agrónomos, periodistas, profesores, campesinos de otras regiones comenzaron a llegar para estudiar lo que había sucedido. «Es un caso único», decían. «Un ejemplo de recuperación de suelo. Una demostración viva de que la paciencia transforma la tierra».
Rafael construyó un pequeño espacio para enseñar. No cobraba, no presumía, solo decía, si Dios lo hizo aquí, también puede hacerlo contigo. La finca ya no era solo un campo fértil, era una escuela de fe. Con las ganancias, Rafael arregló su casa, compró alimento para Sombra, adquirió herramientas nuevas, ayudó a familias del pueblo, pagó tratamientos médicos para ancianos y reparó el techo de la escuela rural. Todo con humildad, todo en silencio, todo sin anunciar nada. Porque las semillas buenas siempre producen frutos buenos dentro y fuera de la tierra. Con el tiempo, Rafael dejó de ser el hijo de don Elías para convertirse en el joven de los árboles, el muchacho de la paciencia, el campesino que nunca se rindió. Una mujer de la región, llamada Luciana, comenzó a visitarlo buscando consejos para su propia finca. Ella admiraba su fe silenciosa, su serenidad, su bondad, y Rafael admiraba su sonrisa. Lo que empezó como amistad se transformó en algo más profundo. Se casaron bajo los árboles frutales, con Sombra caminando lentamente entre los invitados como una testigo vieja y querida. Años más tarde, Sombra murió tranquila, recostada bajo el árbol más grande del terreno. Rafael lloró como se llora por una amiga de toda la vida. La enterró junto a un pequeño letrero que decía, Sombra, la compañera que nunca dejó de creer. La finca siguió creciendo. Sus hijos aprendieron desde pequeños la frase que cambió la historia. La tierra no se apura, y Dios tampoco. Y con el tiempo, los árboles se convirtieron en un bosque, el bosque en un refugio, y el refugio en un legado de fe, de paciencia, de perseverancia, de amor. Cuando Rafael envejeció solía sentarse bajo el mismo árbol donde lloró a su padre años atrás. Miraba la finca llena de vida, de frutos, de pájaros, de colores, y decía en voz baja, «Padre, lo hicimos». Nunca se sintió solo de nuevo, nunca volvió a dudar, nunca se arrepintió de haber seguido adelante cuando todos se rindieron por él, porque él sabía, mejor que nadie, que lo que se construye con paciencia jamás se destruye. Con el paso de los años, la historia de Rafael dejó de ser un simple relato sobre árboles y trabajo duro. Se convirtió en un espejo para miles de personas que se habían sentido pequeñas, cansadas, ignoradas o derrotadas, porque lo que Rafael vivió no fue suerte, fue proceso, fue fe sostenida, fue disciplina silenciosa, fue dolor transformado en propósito. La tierra que todos llamaron inútil se transformó en un jardín. La mula vieja que muchos consideraban un estorbo fue su compañía más fiel. El joven que todos pensaron que fracasaría terminó siendo ejemplo para toda una región. Y así, la vida le enseñó algo que muy pocos se atreven a aprender. Lo que crece lento, crece fuerte. Lo que se construye con paciencia, permanece para siempre. Y quien no se rinde, siempre termina cosechando. Cuando Rafael se sentaba al atardecer bajo sus árboles que alguna vez fueron apenas semillas invisibles, cerraba los ojos y decía, «Gracias, Dios, por enseñarme que tu tiempo es perfecto». Y sabía, sin ninguna duda, que cada lágrima, cada burla, cada día donde nada parecía avanzar, había sido parte del plan, un plan que no se apuró, un plan que no falló, un plan que lo llevó exactamente a donde tenía que estar. La paciencia es la fe puesta en movimiento. Lo que Dios construye despacio, nadie podrá derribarlo, y quien persevera aun cuando nadie lo ve, termina cosechando milagros. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo. Aquí contamos historias que sanan, inspiran y recuerdan que Dios nunca llega tarde. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Tal vez hoy necesite esta palabra más que nunca. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué estás sembrando hoy que Dios hará florecer mañana?